Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios, su misericordia, pues. ¿Verdad? Su misericordia es grande para con nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Veo un poquito de pueblo, pero eso no es problema. ¿Verdad? Eso no es ningún problema. Gloria a Cristo Jesús. A Jesús cuando estaba en la cruz, ni los 12 que le siguieron todo el tiempo estaban ahí. Gloria a Cristo Jesús. O sea que eso es lo de menos. Es más, hermano, me gustaría pedirles un favor. ¿Verdad? Ya que vemos solamente un poquitito a este lado, hermano. ¿Será que por favor usted se pusiera a este otro lado para estar de frente a un solo lado? Por favor, hermano, si se pudiera. Gloria a Cristo Jesús, para así no, ¿verdad? No estarme moviendo mucho. Gloria a Cristo. Y estar enfocado frente, hermanos, se los pido, por favor. Yo sé que quizás están acostumbraditos ahí a estar, ¿verdad? En el mismo lugarcito de siempre, ¿verdad? Porque igual yo me acostumbro a estar ahí siempre en esa esquina. Pero ya que vemos un poquitito, hermano, pues vamos a ver si de repente nos pasamos para aquí. Gloria a Cristo Jesús. Bendita sea la gloria de Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, amados hermanos. Gracias, hermanos, por la obediencia. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, hermanos, ¿verdad? También porque para mí también se dio un apoyo muy grande, hermanos, de que ustedes, ¿verdad?, se hayan pasado para ese lado. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir, amados hermanos, porque sería como la cuarta parte, gloria a Cristo Jesús, de lo que es el tema de la oración, ¿verdad? Ya que hoy vamos a entrar también, en verdad, a un tema de la oración en la cual ¿verdad?, se basaría a lo que es la guerra espiritual, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero para estas cosas, hermanos, como siempre les digo, sería bueno que ustedes también, ¿verdad?, pusieran de su parte, escuchar, atesorar. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud de las enseñanzas, quizás algo que usted quizás no captó o quizás no fue muy explicado, ¿verdad?, puede acercarse, puede hacer una pregunta, ¿verdad? Porque el culto de enseñanza se supondría que fuera de esa manera, pudiendo hacer preguntas, inquietudes, ¿verdad? Ya que se hablan de temas que quizás no muy comúnmente se hablan, ¿verdad? Así uno a veces queda con unas inquietudes. ¿Qué fue lo que quiso el hermano? No me explicó bien, no lo entendí, lo dijo muy ligero, no se supo expresar el hermano, la verdad que no lo entendí. Y a veces queda aquello, hermano, si usted quizás está algo como eso, puede preguntar y sin ningún problema, ¿verdad?, se le va a responder, gloria a Cristo Jesús. Así que vamos a hacer, hermano, la verdad, inicio al culto de oración, a mí de la enseñanza. Vamos a ponerlos en pie, amados hermanos, y vamos a irnos a una de las cartas paulinas en el libro de los Efesios. Efesios 6:12, gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Libro de los Efesios 6:12, gloria a Cristo Jesús. Algo conocido, hermanos. Un tema ahí un poco ahí, ¿verdad?, conocido, leído por nosotros, gloria a Cristo Jesús, pero vamos a tratar la manera, amados hermanos, de profundizarlos un poquito más, gloria a Cristo Jesús. Amén. Libro de los Efesios 6:12, lo tenemos. Amén. Siendo así, amados hermanos, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a anotar ahí, amados hermanos, vamos a hacer una oración. Como siempre acostumbramos, usted ora por mí y yo voy a orar por usted. Amado Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús, Dios vivo eterno, te doy gracias, Dios vivo eterno, en esta hora, porque tu bendición es grande, Dios vivo eterno. Y permite, Dios vivo eterno, un culto más de enseñanza, un culto más, Dios vivo eterno, donde podemos, Dios vivo eterno, escudriñar tu palabra, ya que es la que lo va a dar vida. Queremos hablar de un tema, Dios vivo eterno, lo que es la guerra espiritual, lo que es, Dios vivo eterno, el confrontamiento, el pleito, la guerra que tenemos, Dios vivo eterno, con nuestros, ¿verdad?, verdugos en esta tierra, Dios vivo eterno. Pero el poder de la palabra, queremos, Dios mío, combatir con las armas de la milicia. Queremos, Dios mío, no ser gobernados, sino más bien, Dios vivo eterno, que ellos sean los que salgan retrocediendo en vez de ser nosotros. En el nombre bendito de Jesús te pido por cada uno de los que están en este lugar, Dios vivo eterno. Por el poder de la palabra te lo pedimos, oh Dios de los cielos. Así queda mis labios, mis manos, mi voz, mi boca, Dios vivo eterno, para que seas tú, Dios mío, adiestrando al pueblo en este tema. Dios vivo eterno, gracias por el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor amado. Amén.
Y amén. Puede sentarse, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Como bien sabemos, amados hermanos, hablar de una guerra espiritual, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Al meditar en esa palabra, pues entendemos que es un pleito, que es una contienda, ¿verdad? Que es una lucha, pero espiritual. El problema es que las luchas espirituales, ¿verdad?, se dan en muchos casos, se dan de diferentes maneras, ¿verdad? Ya que sabemos, amados hermanos, que todo esto, lo que nosotros vivimos, ¿verdad?, es espiritual. No es algo visible, sino algo invisible, pero al mismo tiempo es muy real, ¿verdad? Nosotros tenemos luchas, amados hermanos, para todo, hasta por la sobrevivencia, hasta para dormir. Algunas veces tenemos algunas luchas. Algunas veces uno no entiende que por qué algunas veces a uno le agarra insomnio. ¿Por qué yo no puedo leer la Biblia? ¿Por qué será que yo no puedo orar? ¿Por qué yo no puedo ayunar? ¿Por qué me cuesta tanto congregarme? ¿Por qué será que por años llevo a una iglesia y no puedo alcanzar una madurez? ¿Por qué será que yo tanto que lucho en el Evangelio y aún no puedo entender muchas cosas de la palabra del Señor? Es porque tenemos una guerra, amados hermanos. Si el Evangelio fuese fácil, no existiéramos descarriados en esta tierra. Si el Evangelio fuera algo fácil solamente de meditarlo, no hubiese nadie, amados hermanos, que se descarriara. Todo el mundo estuviera bien pacífico en las iglesias, llenas todo el tiempo. Pero no todos sobreviven a esta guerra espiritual. No todos, gloria a Cristo Jesús, están, amados hermanos, verdaderamente tomados como deberían de tomarse la mano del Señor. Gloria a Dios. Así que para esto, amados hermanos, ¿verdad? La Biblia nos especifica ahí en el libro de los Efesios que nuestra lucha, gloria a Cristo Jesús, son contra seres no visibles, sino invisibles, como son, gloria a Cristo, los principados, las potestades. Gloria a Cristo Jesús. Como sabemos, amados hermanos, la Biblia es un libro muy organizado en todo lo que dice, ¿verdad? Desde el principio al fin. Si usted lee en Génesis, le habla directamente de toda la creación. Nunca se brinca a Jesucristo, sino que va etapa por etapa, parte por parte, a manera de que nosotros entendamos cómo fue la creación. Libro de los Hechos, de igual manera, nos habla cómo se les fue dada la ley a este pueblo. Y así poco a poco, bien organizado todo, paso por paso, para que nosotros no los confundamos una cosa con la otra. De igual manera, el apóstol Pablo nos habla en una orden, ¿verdad? O un estado, amados hermanos, que los pone en disciplina a cada uno de los demonios, cómo ellos se llaman y cómo ellos trabajan, cómo ellos operan. Gloria a Cristo Jesús. En primer lugar tenemos los principados, potestades, gobernadores de tinieblas, y menciona varios entre ellos. Pero para hablar de cada uno de ellos tomaría bastante tiempo, ¿verdad? Así que vamos a ir poco a poco, amados hermanos, muy despacio, a modo de poder entender qué es nuestra lucha. Gloria a Cristo Jesús. Los demonios son algo, amados hermanos, que nosotros pues prácticamente, ¿verdad?, escuchamos desde el momento que venimos a Jesucristo. Escuchamos de demonios, que se reprenden demonios, que se sacan fuera demonios, gente que se revela y gente que hace muchas cosas dentro de la iglesia, gente que vomita, gente que le agarra, amados hermanos, movimientos extraños, porque no es una guerra normal, sino algo espiritual. Los demonios son reales. Los demonios son seres, amados hermanos, en los cuales buscan un lugar o buscan un cuerpo para ellos poder hacer las cosas que por naturaleza ellos lo hacen, ¿verdad? Los demonios, amados hermanos, algunas personas o algunas religiones, ¿verdad?, tienen un concepto diferente acerca de estos seres impuros. Como por ejemplo la brujería cree que los demonios son amigos, que son de confianza, que con ellos pueden hacer varias cosas, pactos de sangre, y que los demonios van a ayudarles a ellos para hacerle el mal a alguien, para hacerles un favor, para conseguir dinero, para conseguir una pareja. Y ellos creen que son amigables porque se lo hacen. Ellos, amados hermanos, rotundan estas cosas como que si fuese algo fácil o algo normal. El jugar con los demonios, el jugar con estos seres. Algunos hasta le ponen magia blanca y magia negra, que la magia negra es más fuerte y la magia blanca es para hacer favores y hacer muchas cosas. No hay magia blanca, no hay magia negra. Los demonios todos son unos seres malvados. Y todos ellos son gobernados y fueron creados para una sola cosa. Es para hacer el mal, ¿verdad? En las caricaturas se ven estas cosas, amados hermanos. Pero como digo, vamos a ir poco a poco a estos pasos. Como sabemos, amados hermanos, en algunas religiones, aún evangélicas,
tienen un concepto muy diferente acerca de lo que son los demonios o de lo que son estos seres. Gloria a Cristo Jesús. Ya que en el libro, amados hermanos, de Ezequiel, gloria a Cristo Jesús, 28:12 en adelante, habla, amados hermanos. Aunque la Biblia quizás en el libro de Génesis habla acerca de los demonios. En el libro de Deuteronomio habla acerca de los demonios. Creo que es en Deuteronomio 12:18 en adelante, que también habla de los demonios, ¿verdad? No solamente en el tiempo de Jesús, sino de tiempos antiguos se han venido hablando de estos seres. El problema es que el ser humano algunas veces ignora el poderío que estos seres inmundos tienen. Aunque es ilimitado el poder que tienen, pero tienen poder, ¿verdad? Unas veces los ignora, algunas veces en la iglesia hasta zapatean y dicen que le están machucando la cabeza al diablo y empiezan a dar patadas y a darle patadas, pero algunas veces ignoramos a los conflictos, a los problemas que los podemos meter. No es que tenemos que estar humillados ni tener temor al enemigo, no, nada de eso, sino que también hay que saber, amados hermanos, que ellos son, gloria a Cristo, son seres, gloria a Cristo, que ellos tienen odio, envidia, rencores y no se olvidan de aquellos que le han sacado fuera. Por eso esta gente, gloria a Cristo Jesús, que está en unas iglesias y empiezan a sacar demonios, a reprender demonios, y cuando se descarrean, usted ve sus vidas cómo están hundidas en el pecado. Ustedes ven que aquella persona cómo se transformó, aún sus rostros cambian directamente. Ya no es aquel hermano pacífico, ya no es aquella hermosa joven que estaba en una banca. Ahora solamente con verles el rostro, amados hermanos, ya parece que se le quieren tirar a uno encima. Gente, gloria a Cristo Jesús, que predicó un evangelio, con el tiempo es diferente persona completamente. Es, amados hermanos, porque esta lucha es espiritual. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Como les digo, en algunas religiones he podido escuchar, amados hermanos, que ellos creen que los demonios fueron creados por Dios. Otros dicen, gloria a Cristo, que fueron los ángeles caídos que cayeron en aquel entonces, de lo que habla en el libro de Isaías 14:12 en adelante. Gloria a Cristo. Entonces, ¿cuál sería la verdad que dice la palabra acerca de esto? Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero sabemos, amados hermanos, que la Biblia nos habla en el libro de Isaías 14:28 en adelante, gloria a Cristo Jesús, que el enemigo, el diablo, fue el primero. Por eso siempre algunos predicadores le llaman diablo incircunciso. No sé si se ha escuchado esa expresión de algunos predicadores o de algunos que oran y reprenden al diablo incircunciso. Incircunciso es toda aquella persona que no quiere obedecer la ley de Dios o que no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Entonces sabemos que el primero que incitó estas cosas a querer ser mayor que Dios fue el diablo. Eso bien lo sabemos, gloria a Cristo Jesús, por las Escrituras. Pero también en el libro de Apocalipsis, gloria a Cristo Jesús, creo que es el 12:7 en adelante, gloria a Cristo Jesús, que habla que cuando el diablo fue destronado a la tierra, junto con su cola se trajo la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo, ¿verdad? La cola representa, amados hermanos, el orgullo que él tenía o el veneno que él tenía, la influencia que le metió a los demás demonios o a los demás ángeles que eran en ese entonces, juntamente con él se los trajo hacia abajo. Y dice la Biblia, gloria a Cristo Jesús, que no fueron ni están en el infierno como algunos creen hoy en día. Hay cristianos que creen que hay demonios en el infierno atormentando a la gente, y muchos de los que estamos aquí tienen esa creencia de que cuando la gente muere va para el infierno y que hay demonios abajo esperándolos para atormentarlos. Esa es la creencia que tenemos, como que si los demonios fueran inmunes, como que a ellos no les afecta el infierno, no les afecta la lava o que no les afecta el fuego, pero a los seres humanos sí, pero ellos no. Esa es la creencia que muchos tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Alguna vez tenemos algunas creencias católicas nosotros todavía en nuestras personas. Tenemos algunas creencias todavía de que nuestros abuelitos los contaron y los hemos quedado con esas ideologías. Mas sin embargo, gloria a Cristo Jesús, la palabra del Señor habla, amados hermanos, ¿verdad? En Génesis 1:12 en adelante, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora bien, si nosotros meditamos en esa parte de las Escrituras, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Será que Dios hizo algo desordenado al principio? No. ¿Será que Dios fue el que desordenó la tierra? No. ¿Verdad? Nosotros quizás leemos, amados hermanos, la Biblia de carrera, ¿verdad? Pero sí en sí Dios, amados hermanos, recordemos que un día es como 1000 años para Él.
¿verdad? Entonces cuando la Biblia habla que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, podemos, amados hermanos, tomar este pasaje de la Biblia y creer que los que desordenaron la tierra fueron aquellos demonios cuando fueron arrojados a la tierra, ya que no habían seres humanos, no habían animales, no había planta, no había nada con que ellos pudiesen buscar a introducirse. Así que con la tierra la destruían completamente. Por eso dice que estaba desordenada y estaba vacía. Lo poco que había, es probable que ellos la hayan hecho de esa manera hasta cuando Dios decidió poner al hombre en la tierra. Entonces, basado a esto, podemos creer que los ángeles que un día fueron ángeles, ahora fueron transformados en demonios. Su maldad misma los ha transformado en maldad. Como podemos explicar también, amados hermanos, en el libro de Ezequiel, gloria a Cristo Jesús, 28, habla que el diablo antes no era el diablo que nosotros hoy en día pintamos, ¿verdad? Muchos de nosotros, desde niños, ¿verdad? Nuestra infancia, o por televisión, películas, caricaturas, los imaginamos un diablo de color rojo con cachos, ¿verdad? Una cola puntiaguda y que anda con él, ¿verdad? Un as o algo puntudo ahí en su mano. Y esa es la idea que quizás nosotros todavía guardamos en nuestra mente. Pero antes de ser diablo, su nombre era Lucifer. Era la luz del día. Era un ser precioso, un ser, gloria a Cristo Jesús, que traspasaba la hermosura de los ángeles que estaban a su alrededor. Tanto así que para hasta el día de su creación estaban preparados, gloria a Cristo, sus cánticos, porque su hermosura iba a ser grande. Pero desde el día en que pecó, se convirtió en diablo, Lucifer, o serpiente antigua, como usted le quiera llamar. Ahora la Biblia bien habla, amados hermanos, en el libro de los Proverbios, gloria a Cristo Jesús. Si mal me recuerdo, creo que es Proverbios 14:7, que habla, que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero el corazón inmundo dice que destroza el rostro. Ahora vemos, si Satanás en el cielo estaba lleno de gloria y de bendición, su rostro era muy hermoso. Pero una vez que pecó y fue destronado, todo eso fue corrompido a la nada. Toda esa belleza pasó a ser, amados hermanos, ¿verdad? Todo destruido. Como por ejemplo, la creación Dios la hace hermosa, los hombres y mujeres. Nosotros somos muy hermosos, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Somos unas personas muy hermosas. Lo que pasa es que la autoestima de nosotros, ¿verdad?, es muy baja. Pues la misma palabra del Señor dice que la mujer hermosa y apartada de Dios es como un anillo en la trompa de un cerdo. Óigase bien cómo compara a una mujer hermosa y apartada de Dios. Como un anillo en la trompa de un cerdo. Y usted, los que han vivido en el campo saben lo que el cerdo busca con la trompa. ¿Dónde la mete? ¿En qué no ensarta la trompa un cerdo? En el estiércol, en el lodo. No importa, así compara Dios a la mujer hermosa pero apartada de su beneficio. Ahora imagínese el diablo, que es el rey del pecado. ¿Cómo no estará deteriorado su rostro? ¿Cómo su rostro no estará? Hay muchos dicen que me apareció el diablo, lo vi, hasta platiqué con él. Nosotros somos incapaces de ver al demonio de frente. Nos moriríamos del pánico con simplemente sentir su maldad, su presencia satánica. Mucho peor verlo de frente. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vemos que si el diablo, aunque fue el principal, su rostro fue desfigurado, también asimismo los demonios o los ángeles que eran entonces, cuando cayeron, fueron, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad?, desfigurados completamente, ¿verdad? La Biblia habla, amados hermanos, en el libro que leímos, el libro de los Efesios 6:12, que hay, ¿verdad?, rangos, por decir así, amados hermanos, o hay niveles satánicos, demoníacos, como usted le quiera llamar, porque hay demonios que son más fuertes que otros. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, gloria a Cristo, en los evangelios, que hay, gloria a Cristo, géneros que no van a salir si no es con base de ayuno y oración. Eso quiere decir que hay demonios más fuertes que otros. Gloria a Cristo. Eso, más hermanos, porque el enemigo es imitador de lo que Dios hace. Habemos cristianos, gloria a Cristo Jesús, un poquito aguados. Hay otros medios y hay otros que son bien firmes, que no los hacen mover nada, ¿verdad? El diablo tiene que buscar más estrategias para hacer caer a otros, pero hay otros que con facilidad los engaña y los saca del evangelio. De igual manera pasa en el ambiente espiritual malo o satánico. Hay
Hay demonios que salen simplemente con decirle que en el nombre de Jesús tiene que salir. Mientras usted haya orado un poco y haya ayunado, el enemigo va a tenerle miedo a esas palabras. Pero hay otros que no. Hay otros que se clavan más. Hay otros que son más fuertes. ¿Verdad? Como por ejemplo, porque sabemos, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Que el diablo es imitador desde el principio. Así como Dios tiene también en el cielo rangos espirituales de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos. Y todos esos también ellos tienen una labor o un poder para poder hacerlo. Para cuidar a Israel hay un ángel que está ahí día y noche. Es una tarea que tiene que estar vigilando por Israel. Porque saben que Israel, amados hermanos, es odiado casi por el 80% de la humanidad. Tienen que poner un ángel fuerte, ¿verdad? Que esté dispuesto a pelear, si es posible, hasta con el mismo diablo. Jesús simplemente lo puede hacer. Con aparecerse el diablo va a huir. Pero él, gloria a Cristo, tiene sus ángeles para hacerlo, ¿verdad? Entonces sabemos que mediante eso, amados hermanos, basado a esto que hemos hablado, podemos creer y podemos basarnos a la palabra del Señor, que esos demonios de los que hoy en día atormentan a la gente son aquellos que un día fueron ángeles, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces vemos, amados hermanos, que el enemigo, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Siempre ha estado desde hace mucho tiempo, antes que nosotros como seres humanos estuviésemos en la tierra. Antes que Adán y Eva estuviesen, él ya era mucho más antes, ¿verdad? Él conoce el cielo. Él conoce, gloria a Cristo Jesús, muchas cosas del cielo. Cosas que nosotros ignoramos, cosas que nosotros proclamamos, Él ya las ha visto. Y ese es el odio que tiene hacia la humanidad. Ese es el rencor que tiene con usted y conmigo. Ese es el pleito que tiene con la humanidad. Que en el lugar donde Él estuvo un día, ahí van a estar los que son fieles con el Señor. Aleluya. Lo que Él perdió por su pecado, nosotros en el nombre de Jesús, si somos fieles a Dios, vamos a estar en ese lugar. Gloria a Cristo Jesús. Pero la misma palabra del Señor lo dice, amados hermanos, que esto es una guerra espiritual. Desde el primer día que usted reconoció a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted se echó al diablo del enemigo. Desde el día que usted reconoció a Jesús y optó por aceptar a Jesús y bautizarse y ser un hombre fiel en la iglesia, usted se echó millones y millones de enemigos, como son los demonios. Ahora bien, ¿qué cantidad de demonios son las que hay alrededor del mundo? Eso es incontable. Las cantidades de demonios que hay. Esa es la respuesta que usted le podría dar a un ateo o a alguien que cuestione que por qué Dios, siendo tan poderoso, por qué hay gente tanta mala en la tierra, por qué no puede echar fuera los demonios. Hermanos, que son millones y millones y millones de estos seres que hay. Gloria a Cristo Jesús. Recuérdese que la palabra del Señor dice, que el libro de Apocalipsis 12:3, gloria a Cristo Jesús, que se trajo la tercera parte de los ángeles. Óigase bien, y Dios no vive en este cielo que nosotros miramos, ni tampoco vive en el segundo cielo, que sería donde están las estrellas, la luna, el sol y todas esas cosas. Eso sería catalogado como el segundo cielo. El tercer cielo es aquel a donde nadie puede llegar hasta el día del rapto de la iglesia. De ese lugar específico, la tercera parte que vivían en ese lugar fueron derribados aquí a la tierra. Entonces esas son millones y millones y millones de legiones de demonios que hay. Ahora bien, si hay tantos millones, amados hermanos, ¿cómo caberían en la tierra, diría usted? Es que es algo espiritual, amados hermanos. Yo se lo puedo asegurar, que si Dios nos abriera los ojos a nosotros para poder ver con nuestros ojos espirituales la cantidad de demonios que hay, no estamos capacitados, amados hermanos, para soportar o para poder verlo, porque son cantidades enormes, amados hermanos, de millones. Ahora, ¿dónde viven estos seres? Como les digo, una de las respuestas que usted no puede tener en su mente es que los demonios viven en el infierno. Es muy cierto. Usted dirá, hermano, yo he leído en el libro de Judas 1:6 que Dios, gloria a Cristo Jesús, cuando dejaron su naturaleza, Dios vino, gloria a Cristo Jesús, y los encerró en cárceles oscuras para el día del juicio. Usted dirá, hermano, yo he leído eso, que esos demonios que cayeron ese día son los que están encerrados ahí.
Pues quiero decirle que basado a la palabra, no se trata de estos seres, no se trata de ese millones y millones que le estoy hablando. Cuando la Biblia habla que hay demonios encarcelados en cárceles oscuras, preparados para el día del juicio, está hablando de otro tipo de personajes. Gloria a Cristo Jesús. Si bien leemos en la Biblia, gloria a Cristo Jesús, el libro de Génesis, creo que es el 6:1 en adelante, cuando habla, gloria a Cristo Jesús, que los hijos de Dios vieron que los hijos de los hombres eran hermosas y se comprometieron con ellas, dejando su naturaleza, dejando su angelidad o dejando su parte espiritual o celestial. Ellos prefirieron unirse sus vidas con las mujeres, con los hijos de los hombres. Y dejaron su naturaleza completamente. No les importó que solamente venían a una misión a esta tierra. Pero cuando vieron a la mujer, la vieron tan hermosa que se olvidaron que no era esa la misión que tenían en esta tierra. Y se cree, gloria a Cristo Jesús, pasado a la historia en el libro de Génesis, que estos seres vivieron con los seres humanos, con las mujeres, ¿verdad? Vivieron con ellas. Entonces, por medio de estos seres que se quedaron en esta tierra, es que la historia cuenta, gloria a Cristo Jesús, que ellos fueron los que revelaron los misterios que hoy en día el hombre quiere conocer. Porque recuérdese que a los ángeles se les fueron reveladas muchas cosas que a nosotros no se nos son reveladas, ¿verdad? Y hay cosas que a nosotros se nos fueron reveladas, pero a ellos se les fueron negadas. Como por ejemplo, un ángel desearía predicar la palabra de Dios, pero no lo puede hacer. Su naturaleza es adorar a Dios. Entonces vemos esa gran diferencia. Ellos quisieran reproducirse, sentir lo que es ser un padre o ser una madre, mas nosotros sí podemos hacer eso. Mas ellos no pueden reproducirse. No son hombres ni son mujeres, no son masculinos ni son femeninos. Ellos no se pueden reproducir. Entonces son las cosas a las cuales a nosotros se nos fue revelado, pero a ellos se les fue negado. Pero hay cosas que a ellos se les fue revelado y a nosotros se los fue negado. Ellos saben muchos misterios. Se cree por la historia, gloria a Cristo, que estos seres que quedaron fueron los que le dieron a conocer al hombre cómo hacer la brujería, cómo poder leer los astros, cómo poder leer, gloria a Cristo Jesús, la mano. Porque ellos conocen muchos misterios que nosotros no conocemos. Y por causa de haberle revelado al hombre y que hasta el día de hoy la brujería se mantiene a causa de ellos, entonces esos fueron los que hoy en día están en prisiones oscuras. Por eso en el libro de Pedro, gloria a Cristo Jesús, 4:2 en adelante, habla que los que apostatan o los apóstatas, los que traicionan la palabra del Señor, les espera el mismo castigo, como esos ángeles que están bajo castigo hasta el día de hoy. Por eso los apóstatas les toca un fuego mayor, o más fuerte, o más severo que los demás, por haber apostatado la palabra del Señor. Lo mismo que hicieron estos ángeles según el libro de Génesis 6:1 en adelante, ¿verdad? Poder de Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, lo que yo quiero que usted se lleve su mente, ¿verdad?, a lo que son los demonios, ¿verdad? Desde el tiempo antiguo, creo que la primera vez que la Biblia habla acerca de los demonios, creo que es en el libro de Deuteronomio 32:10 en adelante. Es donde se menciona por primera vez la palabra demonio en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Fue el cántico que hizo Moisés, ¿verdad? Y en este cántico hay un misterio que él dice que todo aquello a lo que se adora es un demonio. Óigase bien. Moisés dice en su cántico, el libro de Deuteronomio 32:10, gloria a Cristo Jesús, que todo a lo que el hombre se incline sin ser Dios es un demonio. Si usted se inclina a algo que no es de Dios, usted está adorando a un demonio. Y es un cántico que se va a cantar por la eternidad en la boca del pueblo judío. Es un cántico que hasta el día de hoy está palmado en el libro, gloria a Cristo, de Apocalipsis. Que ese es el cántico de Moisés que se cantará en aquel día por boca de todos los judíos, ¿verdad? Entonces este cántico, esta palabra, tiene una esencia muy grande de lo que estamos hablando. Si ustedes vemos, amados hermanos, en la India, creo que es el país más idólatra que puede haber. Se cree que cada persona mínimo provee por lo menos unos 10 dioses en su hogar por familia. Y la India, si no me equivoco, o quizás creo que es el tercer país más grande del mundo, el más poblado que hay, ¿verdad? Creo que es el segundo o tercero, no me recuerdo muy bien. Pero es un país de los más grandes, numéricamente hablando, dentro de esta tierra.
Y ahora se imagina, son millones de personas y cada uno por lo mínimo provee unos 10 dioses a cada uno de ellos, adorando demonios, adorando imágenes. Todo aquello que supera algo para ellos es un Dios. Entonces usted ve cuando uno adora la idolatría, amados hermanos, lo que verdaderamente está adorando. Aunque el pueblo católico diga, amados hermanos, lo que diga y trate de lavarse las manos, pero si alguien se inclina a algo que no es Dios, está adorando a un demonio. Bendito. Eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Y sabemos, amados hermanos, que la función o la mentalidad del enemigo era ese. En el cielo quería que se le adorara, así como se le alababa el Altísimo, quería que él también fuese adorado de esa manera. Ya que no lo pudo, entonces quiere que el ser humano se le incline a él. Y esa es la meta que él quiere, ese es el pensamiento que el diablo quiere para con el ser humano. Que el ser humano, el que fue creado para adorar a Dios, entonces le adore a él. Entonces toda esta gente, amados hermanos, si no adoran al Señor Jesucristo, lastimosamente están adorando a un demonio, según dice la palabra, libro de Deuteronomio 32:10. Entonces la naturaleza de ellos. Ahora bien, al que no adora al diablo, amados hermanos, el diablo lo odia y lo detesta. Porque si no adora a Dios, tampoco adora al diablo, entonces está inmune, ¿verdad? Está libre para poder hacer lo que él quiera. Ahora bien, ¿verdad? Con esta enseñanza, amados hermanos, no quiere decir que usted va a tener y va a temblar ahora por los demonios, le va a tener miedo y le va a tener usted temor ahora a reprenderlo y que va a llegar a su casa y va a tener miedo a apagar la luz porque se habló de los demonios. No. Sabemos que cada uno de ellos, amados hermanos, ¿verdad? Fue, amados hermanos, humillado en la cruz del Calvario. Dice que fueron, gloria a Cristo, avergonzados en la cruz del Calvario. Ese día, gloria a Cristo Jesús, fueron avergonzados completamente. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Entonces estos seres, amados hermanos, ¿verdad? Tienen ese deseo de ser idolatrados o de ser adorados. ¿Verdad? Por los tiempos, siempre en el Antiguo Testamento, siempre se habla que mucha gente, amados hermanos, especialmente creo que es en el libro de Ezequiel 22 o 23, uno de ellos, que habla que en el tiempo antiguo tanto era la idolatría o el adorar imágenes, que hasta muchos padres hasta pasaban por el fuego a sus hijos. ¿Verdad? Eso era algo terrible, la idolatría de antes, ¿verdad? Era algo muy terrible, amados hermanos. La madre amasaba la masa, el padre recogía la leña y sus hijos eran pasados por el fuego para servirle a la diosa del cielo. Imagínense, era algo terrible lo que pasaba para esos entonces. ¿Verdad? Eso era algo muy grande que pasaba para esa época. Gloria a Cristo Jesús. Pero lo que quiero llegar, amados hermanos, para no hacer de verdad tan confuso lo que quiero hablar. ¿Verdad? Quiero hacer esta enseñanza un poco corta, pero quiero ser un poco directo. No sé usted si alguna vez se ha preguntado por qué había tanto endemoniado para el tiempo de Jesús. ¿Por qué para la época de Jesús había tanta gente con espíritus de demonios en ellos? Tanto así que el Señor mismo tuvo que otorgar poder a sus discípulos para que también ellos echen fuera demonios. Porque la cantidad de endemoniados era grande, amados hermanos, para esos entonces. Tanto así que el Señor tuvo que impartir un poco de ese poder a los creyentes, a los cristianos, para que también ellos a donde vayan saquen demonios. Porque para ese entonces, amados hermanos, no sé si se ha analizado esa parte de la palabra. Usted lee varias partes de la palabra y ligero le cae un endemoniado en tal parte. O le traen otro, le traen uno que, verdad, que tenía un espíritu de demonio de tal cosa. Era una gran cantidad de gente endemoniada. Es que la palabra habla, amados hermanos, no sé cuántos se han puesto a meditar en una parte de la palabra del Señor. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una hoja en blanco en muchas Biblias. No sé si se ha tomado ese tiempo de averiguar o de ver esa hoja en blanco que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchas Biblias lo tienen, especialmente las Biblias antiguas, de allá de la Reina Valera 1960 para atrás, tienen esa hoja en blanco. Muchos cristianos no se toman el tiempo para averiguar por qué hay una hoja en blanco en medio de la Biblia. ¿Verdad? Poderoso. Yo les decía y les hacía una pregunta cuando era líder de jóvenes, les dejaba tarea a los jóvenes. Yo les decía a ellos que quién fue que rompió el esquema en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Y ellos respondieron muchas preguntas, pero esas no las pudieron responder. Y yo les decía a ellos, si usted no sabe la respuesta, pregúntele a su papá o a su mamá.
Si su mamá no lo responde, entonces pregúntele al líder de su reunión. Si el líder de su reunión no le puede responder, entonces vaya y pregúntele al pastor. Pero alguien tiene que darle una respuesta a ustedes y a los jóvenes. Y se preocupaban tanto ellos que algunas veces hasta traían 2 o 3 respuestas diferentes para ver cuál acertaban. ¿Verdad? Eso me quería entender a mí que ellos tenían un interés en lo que se estaba hablando. ¿Verdad? Entonces el punto es este. Entre en medio del Antiguo y Nuevo Testamento hay una hoja en blanco. Esa hoja en blanco representa 400 años de silencio. Que no había palabra, no habían jueces, no habían reyes, no había sacerdotes, no había profetas, no había nadie, absolutamente nadie que hablara la bendita palabra del Señor. Nadie, estaba prácticamente, más o menos, el mundo entero estaba castigado de parte de Dios. Dios no hablaba, Dios no ponía sueños, no ponía revelaciones, no levantaba a nadie por 400 años. Ahora, cuando apareció Jesús, imagínense cuántos endemoniados habían, si no había palabra de Dios en ningún lugar. Por más que buscaban a Dios, no lo iban a encontrar. Estaban en un severo castigo. Por este motivo es que cuando Jesús apareció, había tanto endemoniado por todos lados. Tanto así, amados hermanos, que habían endemoniado como el Gadareno, que hasta estaba acostumbrado a dormir en los sepulcros. Imagínense qué tremendo, qué tortura para este hombre el considerar, amados hermanos, que un panteón sea su casa o sea su hogar. Esta gente, amados hermanos, estaba prácticamente desviados completamente de lo que era la voluntad de Dios. Así es, bendito Dios. ¿Verdad? Ese es el motivo, amados hermanos, por qué, ¿verdad? En ese entonces, o en la época, o en el estado cuando estaba Jesús, había tanta gente endemoniada. Tanto así, amados hermanos, que el mismo Señor Jesucristo, como les repito, tuvo que otorgar también autoridad a la iglesia. Y eso, amados hermanos, pasa hasta el día de hoy. Por eso hoy en día, amados hermanos, usted ve tanta gente haciendo tanta cosa que está fuera de orden o de la mentalidad de un ser humano, ¿verdad? Y aquí quiero entrar un poquito más a esto, amados hermanos. Quiero leer un texto bíblico más para poder entrar un poquito más a fondo de esto. Gloria a Cristo Jesús. Poder de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a irnos, amados hermanos, al libro de Apocalipsis 12:7. Gloria a Cristo Jesús. Y creo que es el que estábamos mencionando hace poco. Vamos a hacerlo en el 12:4, amados hermanos. Y gloria a Dios. ¿Será que alguien lo puede leer, amados hermanos? Libro de Apocalipsis 12:4. Alguien que tenga la voz de trueno para que lo pueda leer, para que lo escuchemos. Poder de Dios. 12:4. Amén. Demos la palabra un rato al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bendita sea la gloria de Dios. Como vemos, amados hermanos, ¿verdad? Este texto de la palabra del Señor, o este capítulo, está hablando acerca de lo que es Israel y la iglesia. Gloria a Cristo Jesús, Israel y Dios. Pero está hablando de 3 personas. Pero sabemos, amados hermanos, que en sí quiero que ustedes, amados hermanos, mujeres, ¿verdad? Entiendan esta palabra. El diablo tiene enemistad con el ser humano, con los hombres, pero su ira está más cargada sobre la mujer. Es un odio que le tiene a la mujer. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes no dieran a luz pastores, evangelistas, maestros, él no tuviera con quién pelear. Por eso cuando la mujer se aparta de Dios, ¿cómo se hace, amados hermanos? Porque el diablo amados hermanos, le mete de todo en su mente y en su corazón a modo de hacerla pedazos en el pecado. Por eso las jovencitas, amados hermanos, cuando se apartan de Dios, qué terrible en lo que caen, amados hermanos, en cosas que ni ellas mismas se las creen después cuando ya reflexionan. Porque el diablo las hunde y las baja hasta lo más bajo. Gloria a Cristo Jesús. Porque es un odio a modo de matarla si es posible. Porque hay un odio en la mujer. Porque nosotros los hombres no podemos dar a luz. Solamente las mujeres tienen esa virtud, tienen ese privilegio de poder dar a luz, amados hermanos. Y cuando la mujer da luz, usted no sabe si va a dar a luz un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, un gran hombre de Dios. Por eso es la ira o la contienda del diablo con la mujer. Ahora bien, dice la Biblia ahí en ese mismo pasaje que se trajo la tercera parte, lo que estamos hablando hace unos pocos minutos atrás.
¿verdad? Y esos demonios, amados hermanos, no les gusta andar ambulantes. A los demonios no les gusta estar solamente haciendo nada, vagando para arriba y para abajo, buscando un lugar. Ellos siempre andan buscando un lugar donde meterse, ¿verdad? La Biblia habla, amados hermanos, creo que es en el libro del mismo de Efesios, donde habla que los demonios se encuentran en los aires. Entonces, como le digo yo, si el Señor nos abriera los ojos nosotros para ver los aires, amados hermanos, se lo aseguro que entráramos en un pánico terrible. Porque en los aires es donde ellos viven, donde ellos, ¿verdad?, andan buscando. Pero en sí, ellos lo que andan buscando es un cuerpo en donde meterse. Un cuerpo donde poder sentirse libre. Un cuerpo donde tenga manos para poder tocar. Un cuerpo donde tenga ojos para poder codiciar. Un cuerpo donde tenga una lengua para poder hablar. Un cuerpo donde haya en algo en ellos cómo poder ellos hacer la labor que por naturaleza tienen. Ahora bien, ¿cómo es que entran los demonios a las personas? ¿Cómo es posible que una persona de un día para otro tenía todo en su juicio, pero de un día para otro actúa como un endemoniado, como un demente? ¿Cómo pudo haber llegado, cómo pudo haberle permitido Dios a un demonio que entre en una persona? Y es aquí donde ya quiero entrar a la iglesia, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Hay personas, gloria a Cristo Jesús, a nivel mundial, eclesiástico o gente que no tenga el Señor Jesucristo, que ya desde antes que nazcan, ellos ya tienen algunas veces hasta un pacto con el diablo, porque viene una cadena de familia, ¿verdad? Niños que ya nacen en hogares donde se practica la brujería, ellos ya vienen con una descendencia, amados hermanos, satánica o demoníaca de estas personas. Sus padres quizás en sus tiempos, sus abuelos, sus ancestros, gloria a Cristo Jesús, hacían pactos, hacían brujería, encantamientos, hechicería, entierro, maleficencia y todo lo que el diablo invente, gloria a Cristo Jesús. Y hay niños que ya nacieron en esos hogares. Por eso cuando llegan a una edad adulta, ellos tienen, amados hermanos, un carácter muy terrible. Hacen cosas descabelladas, hacen locuras, amados hermanos. Por eso usted ve en las televisiones, gloria a Cristo Jesús, que cuando alguien viene y se mete a un lugar a matar gente, lo primero que dice, pero era un buen sujeto. Era una buena persona, solamente iba a trabajar con su familia. Y de un día para otro vino y se metió a un mall a matar una gran cantidad de gente. Porque el demonio que estaba dentro de esa persona de algún momento tuvo que haber agarrado fuerza, ¿verdad? Entonces vemos que algunas personas heredan, gloria a Cristo Jesús, este tipo de maldiciones casi desde que nacen. Otros en su nacimiento, ¿verdad? Hay gente, más hermanos, que hasta hace, gloria a Cristo Jesús, hace cosas con sus hijos, creyendo que es lo correcto. Lo que hace es más bien es maldecir o influenciar a sus hijos. No sé si de repente usted, ¿verdad? Quizás no lo hemos practicado, pero quizás te ha escuchado de gente que cuando un niño recién nacido está enfermo, alguna gente, especialmente la gente, ¿verdad?, viejita, por decir así, tiene esa creencia que le hacen ojo, que le hacen un montón de cosas a los niños. Y buscan una persona, gloria a Cristo Jesús, que supuestamente pueda ser limpias. Que le pasan un huevo al niño y le sacan algo del cuerpo de ese niño. Si usted o conoce a alguien que ha hecho un acto de eso, lo que está haciendo es lo contrario. Metiéndole más bien algo malo, una influencia mala a ese niño más bien. Hermano, si usted tiene un niño que es muy rebelde, yo conozco a alguien donde se lo pueden curar. Y mira, ahí van. Cristianos algunas veces. Y ahí van. Hermano, si su niño es muy rebelde, mire, yo conozco una persona que se lo va a dejar, pero como un angelito. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, ahí le dan un montón de aguas, ahí le dan hasta con ruda en el lomo y mire, se lo dejan como usted lo quiere. Imagínense, amados hermanos, y nosotros creyendo hacerlo bien para los niños, lo que estamos, gloria a Cristo Jesús, es metiendo el espíritu inmundos al niño. Por eso es que ese niño después, cuando apagan la luz, entra en pánico. A ese niño no le gusta estar solo. A ese niño le atormentan a veces hasta la misma sombra de él. Mami, no me dejes solo, papi, no me dejes solo. Hasta tiene miedo cuando le cae el agua al niño. Y usted se pregunta, ¿por qué este hijo está loco? Es que ustedes mismos, o uno mismo, cuando lo lleva a esos lugares, lo que está viendo es abriendo una oportunidad a los demonios para que gobiernen nuestros hijos.
¿verdad? Nosotros mismos, amados hermanos, compartimos estas cosas. Le damos la libertad, oramos y oramos, pero algunas veces nosotros mismos también abrimos una puerta para que los demonios también tengan acceso a poderlos también hacer daño. Entonces vemos, amados hermanos, porque es que existe algunas veces. Usted dice, hermano, ¿será que la Biblia ampara de que hayan niños endemoniados? Usted podría preguntarme en este momento, hermano, ¿será que hay niños que tienen espíritus de demonios? Quizás la Biblia, amados hermanos, no especifica un caso, digamos, de un niño pequeño, pero sí habla que le trajeron jóvenes endemoniados. Y cuando habla de jóvenes, no especifica directamente una edad. Solamente dice que le trajeron un joven lunático, que cuando miraba la luna se ponía agresivo. Que si miraba agua, el demonio lo quería ahogar. Y si miraba fuego, el demonio lo quería quemar. Pero no especifica la edad, qué edad él tenía. Solamente dice que fue un joven, ¿verdad? Entonces es muy difícil decirle a usted que un niño está endemoniado. Pero sí le puedo decir que un niño sí puede ser atormentado por un demonio. Sí puede ser atormentado por un demonio un niño, ¿verdad? Especialmente nosotros, amados hermanos, algunos demonios entran, ¿sabe por qué? Porque ustedes a veces, o nosotros mismos, le metemos miedo al niño. Uy, mira, estás del closet, hay un demonio y te vas a ir a comer, si no te dormís. ¿No es cierto que algunas veces cometemos esa locura nosotros? Como que fuéramos unos infantes. Mira, si no te acostás, ahí va a salir un diablo y te va a llevar. Y el niño, cuando apagan la luz, queda traumado. ¿Será que es cierto que va a salir? Y mire, uno mismo, a que el niño después se hace nervioso, a que el niño se hace miedoso, a que el niño entra en una timidez terrible. Y ya no es aquel niño alegre, ya no es aquel niño juguetón. Si está jugando y se acerca a la oscuridad, sale corriendo, porque nosotros mismos algunas veces le hemos influenciado a eso. Y los demonios se alimentan del temor del ser humano. A ellos les encanta que el ser humano les tenga temor, les tenga pánico. Quieren tenerlo a uno humillado, con la cabeza agachada. Especialmente si son niños, amados hermanos. Entre más puro es la persona, para ellos como que más delicioso es hacerlos caer. Entre más busca usted de Dios y el diablo los hace caer, para ellos esa es una delicia, ese es un deleite para ellos, ¿verdad? Porque de qué serviría, amados hermanos, a nosotros que pasemos a todos los niños a orar casi todos los días aquí, pero en nuestra casa nosotros mismos le estamos infundiendo cosas como esas. Mira, si no te dormís, y ahí de esa puerta, de ese cuarto, ahí va a salir algo y te va a comer. Y a veces le inventan nombres, ¿verdad? Entonces los niños, amados hermanos, usted mismo lo está influyendo en esas cosas. El niño como una esponja, lo que usted le dice, él lo atesora, él lo capta, aunque esté jugando ahí, pero él escucha lo que uno está hablando, ¿verdad? Entonces vemos, amados hermanos, que por medio de esas cosas pasan. Otro de los puntos por los cuales los demonios entran en una persona, aunque usted quizás le va a parecer un poco ahí no muy de acuerdo, pero hay demonios que entran a causa de golpes. Hay demonios que por un golpe entran a las personas. Como por ejemplo, yo tenía un pariente que con un pelotazo que le dieron a él en su estómago cuando él era pequeñito, por medio de ese golpe, a él entró un espíritu inmundo de epilepsia. Y pasó años y años con epilepsia por un golpe que se le dio. Y ese joven después, amados hermanos, casi ese espíritu de epilepsia casi lo mataba algunas veces, porque estaba sentado en algo alto y caía hacia abajo. Muchas veces él sufrió ese daño, amados hermanos. Estaba en la escuela haciendo una actividad y algunas veces caía de la grada porque le agarraba epilepsia a causa de un golpe. Por eso algunas veces nosotros, amados hermanos, cuando castigamos a nuestros hijos, especialmente cuando son adolescentes, creemos que están capacitados para recibir un golpe de un hombre mayor. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros en estas áreas. Aún a los niños pequeños, en nuestros países, la gente antigua, la gente viejita está acostumbrada de pegarle a un niño con un palo en la cabeza. O lo que agarre, lo que tenga en mano, se lo avienta al niño. Y le dan golpes tan fuertes, amados hermanos, que algunas veces quedan con epilepsia, quedan, amados demonios, amados hermanos, están listos para poderse meter. Entonces vemos, amados hermanos, cómo los demonios buscan la manera cómo poder introducirse en el ser humano. Ahora imagínense esas familias violentas, amados hermanos, donde todo es violencia, donde todo se resuelve a punta de golpes. ¿Cuántos niños no habrá con esos problemas, amados hermanos? Y lo que en la escuela le dicen es que el niño tiene problemas psicológicos y hay que llevarlo al psicólogo. Mas no entienden que esta es una guerra espiritual. Que este es algo, amados hermanos, que no se va a dominar por el estudio de un hombre.
Esto es, amados hermanos, a causa espiritual, de hacer la guerra espiritual. Por eso la necesidad de este culto de enseñanza, que nosotros tenemos que depender de la oración. Tenemos que aprender a orar, amados hermanos. Y estos puntos algunas veces, hay gente, gloria a Cristo, eso que hasta les pega a los niños sin saber. Y este cipote que rebelde, hombre. Y que burro igual a papá. Y empiezan ellos a poner nombres a los niños. Mas sin saber que es algo natural que está pasando en esto. Es algo espiritual que está pasando en el niño. Ahora bien, si hablamos de otra cosa, amados, que por lo general vendría a nuestras mentes. Nuestros hijos, gloria a Cristo Jesús, sería muy difícil de quitarle a ellos, amados hermanos, esa manía o esa cosa que han agarrado de estar con las tablas y el teléfono casi las 24 horas. Todos aquí prácticamente quizás tenemos ese problema en casa con nuestros hijos. Es muy raro que un hermano diga: mis hijos no tocan la tabla ni el teléfono. Casi el 90, 95 o el 99% de nuestros hijos pasan en las tablas y no en el teléfono. ¿Verdad? Hay que ser honesto, amados hermanos. Hipócrita fuera yo decirlo: no, mis hijos no pasan en el teléfono. Cuando quizás cuando vean ese video, mi papá era mentiroso, pero más bien él había comprado los huevos. ¿Verdad? Entonces ese es el punto, amados hermanos. Y nuestros hijos, miren, yo tengo un niño pequeñito tiene 2 años. Y muchas veces ha estado en su cuarto, en la cama, jugando la tabla esa que juega él con su dedito ahí. Cuando menos se acuerda, sale corriendo cuando la mamá y le abraza la pierna porque entró en miedo, en pánico. Cuando vamos a ver la tabla, de la nada, él jugando un juego, aparecen demonios que quieren raspar la tabla como queriéndolo agarrar a él, y él sale corriendo. ¿Y qué es lo que hace uno? Agarrarlo en broma. Es que si fue lo que anda viendo, y con eso lo arreglamos todo. ¿Verdad? Y muchos niños, adolescentes, gloria a Cristo Jesús, tienen sueños a veces que el diablo lo está ganando. Sueños donde están muriéndose. Sueños donde ya hermanos sienten que el diablo prácticamente ya le siente las pisadas al diablo en el cuello de ustedes, que ya los está matando, pero no dejan la tabla ni tampoco el teléfono. El poder de Dios. Les pega insomnio, pero lo primero que buscan es el teléfono, a ver dónde está para volverlo a agarrar, para darle más fuerza al demonio todavía. Mire, yo soñé que el diablo me agarraba y me mataba por medio de un carro, me pasaba un carro por encima, pero no deja el teléfono. Sigue jugando los mismos juegos, sigue viendo las mismas películas de miedo, sigue viendo las películas de Halloween, sigue viendo tantas cosas, y entonces el demonio se alimenta de todo eso, ¿verdad? Otra de las cosas por las cuales los demonios pueden infiltrarse es, amados hermanos, contradiciendo lo que es la voluntad de Dios. Si los demonios agarran fuerza, es contradecir completamente lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Dios dice, gloria a Cristo Jesús, que no consultarás el horóscopo, no consultarás a la gente que consulta adivinancia. Quizás nosotros ya los hemos dejado de todas esas cosas. Quizás usted decir, hermano, yo antes, ¿verdad? No me perdí el programa de, ¿verdad? De lo que sea para ver a Walter Mercado, porque yo me ponía el televisor y estábamos ahí. Quizás usted ya ha dejado esa parte, pero quizás no hemos dejado la otra. Yo he visto cristianos, amados hermanos, óigase bien esto. Yo he visto cristianos que cuando van a los restaurantes, lo primero que buscan es ese cosito que está dentro. Un papelito donde le dice algo a usted. Su futuro, no sé cómo que le dice ese papelito. Que dan como un caramelo ya por último. No sé cómo se llamará eso. Pero quiebran eso y buscan ahí. En el futuro te encontrarás a la esposa de tu futuro. Y lo creen. Tú eres una persona amable, lo único es que tal par te aborrece. Y empiezan a creerlo. En el restaurante donde usted viene después del culto. Parece una mentira, vamos hermanos. Porque yo he conocido gente cristiana, yo no digo nada en ese momento. Pero yo no le digo, Dios mío, en lo que estamos nosotros. ¿Verdad? Porque tampoco no puede discutir a alguien delante de un hermano, de frente de un montón de gente. ¿Verdad? Pero sí he analizado eso, amados hermanos. Muchos cristianos. ¿Verdad? En la iglesia... En el trabajo, ¿verdad? Donde estoy yo, hay un restaurante al frente. Y entonces cuando es la hora de comer, hemos ido con varios hermanos. Y varios hermanos que ellos tienen cargos en la iglesia. Y verán cómo buscan ese papelito para leerlo. Y algunas veces son los horóscopos asiáticos, algunos horóscopos hindú, algunos horóscopos mexicanos, ¿verdad? Que lo envuelven bien bonito a usted para que usted le dé delicia de volverlo a leer. Y miren, por medio de eso estamos negando nosotros la voluntad de Dios. Nosotros no dependemos de un horóscopo con lo que nos diga que somos bonitos o somos feos. Nosotros tenemos que depender de la bendición de Dios. Nosotros tenemos que depender de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque los demonios muy fácil se meten, amados hermanos. Como dice la misma palabra, si es necesario vestirse como ángel de luz,
lo va a hacer con tal nosotros los alejemos de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces es una de las cosas, más hermanos, por las cuales, ¿verdad? Los demonios pueden infiltrarse en una persona. Gloria a Cristo Jesús. Otra de las cosas por las cuales, ¿verdad? Los demonios podrían infiltrarse en nuestras vidas es, amados hermanos, que hay gente muy supersticiosa. Hay gente que tiene muchas creencias, muchas supersticiones, ¿verdad? Hay gente, amados hermanos, que todavía tiene creencia de lo que los han sembrado en la religión o en la creencia que tiene el mundo secular. Hay gente que todavía para contarle todavía pone una escoba parada, que para alejar los malos espíritus. Ya estamos ya practicando la brujería, prácticamente ya, amados hermanos. Hay gente que tiene temor hasta de botar sal. Cuando el niño bota sal, corren a recogerla porque le va a salar la casa. Todavía tenemos alguna creencia nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Y corremos. Uy, no te vayas a pasar debajo de la escalera porque son 7 años de mala suerte. Y todavía tenemos este tipo de creencias, amados hermanos. Y mire, los demonios que estoy hablando de ellos no están jugando con nadie en este lugar. Ellos son serios. Si ellos no hacen el trabajo que se les ha encomendado, créanme que ellos no se van a quedar con las manos cruzadas. No es como nosotros que nos rendimos a la primera, ¿verdad? Entonces estas cosas no tendrían que apartarse de nuestras creencias. Hay gente que no puede creer en un espejo porque entró, amados, en depresión. Porque 7 años le van a caer de mala suerte porque quebró el espejo de la casa. Mire lo que creemos nosotros, amados hermanos. Nuestra fe en Cristo Jesús se lo desvanece rápidamente en creencias infantiles algunas veces, amados hermanos. En creencias que no tienen ni tan siquiera, amados hermanos, el valor de un texto de la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Otra de las cosas, amados hermanos, por las cuales hay mucha gente endemoniada en estos últimos lugares, ¿verdad? Especialmente en los mercados de nuestros países, o gente que tiene negocios, es porque hay gente que le gusta caminar todavía, amados hermanos, con amuletos. Los amuletos desde la antigüedad se han venido usando. Los amuletos son cosas, amados hermanos, en los cuales quizás algunos chamanes o algunos falsos profetas de la antigüedad o cosas así, ellos venían y purificaban y venían ellos y encomendaban algo para que le diera suerte a las personas. Hay gente que todavía tiene unas creencias bien extrañas todavía acerca de eso, amados hermanos. Algunas veces nosotros hasta podemos caer en el error de querer usar la Biblia como que si fuese un amuleto. Yo no oro, yo no ayuno, pero si ando la Biblia, el Señor me va a proteger. Sin ayuno, sin oración, la Biblia se convierte en un simple libro como cualquier otro. Si no practicamos lo que está escrito ahí, nosotros no tiene poder, no tiene significado. Amén, así es. Hay gente que anda en pecado y anda haciendo lo que anda haciendo lo que sea, donde sea, no tiene para dar, no tiene ningún futuro en el Señor, pero camina la Biblia y le gusta dar por los endemoniados. Y en el nombre de Jesús ya me cubre, hasta la Biblia quieren usar como escudo. La Biblia sin orar y sin ayunar se vuelve como otro simple libro. Dios, amados hermanos, no es aquel amuleto que nosotros queremos que vamos a usar algunas veces, como alguna gente que pone amuletos en sus carros para apartar la mala vibra. Hay gente que usa cosas en su cartera para atraer el dinero. Pues hay tanta gente que practica eso, pero en un cristiano no puede ver tales cosas, amados hermanos. En alguien que practique, en alguien que diga que ama a Jesús, en alguien que diga que confesa la fe en Jesús, ¿cómo pueden dar un amuleto en sus bolsas? Mire, en una ocasión, ¿verdad? Me voy a reservar el nombre, pero fue en esta congregación. A un hermano se le cayó la Biblia. ¿Y sabe qué fue lo primero que cayó al suelo? Y lo creo que me cayó en mis pies. La estampilla de la Virgen de Guadalupe. Ahí cayó en mis pies. Mire, yo no dije nada, porque uno tiene que ser sabio, amados hermanos. Uno tiene que aprender a madurar. El varón le dio mucha pena, quizás más pena que la que me dio a mí. Se puso rojo, se puso payulo, porque le dio mucha pena, porque se le cayó la Biblia y al pasta salió volando la estampita de la Virgen de Guadalupe. Y después él me dijo, no hermano, es que a mí la verdad que la Virgen de Guadalupe a mí me hizo muchos favores cuando no era cristiano, ¿no? Yo nunca le pregunté nada, simplemente yo cayó y cayó, ¿verdad? Mi deber era después seguir orando por el varón para que Dios, ¿verdad?, lo haga reflexionar. Pero él quizás se sintió acusado, se sintió, ¿verdad?, que tenía que dar una respuesta. Y lo que él me dijo simplemente fue que la verdad, la Virgen de Guadalupe, pues en sus tiempos él lo había cuidado hasta de la muerte y él todavía tenía un cierto sentimiento ahí que no la podía botar, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, por qué vienen estas cosas, ¿verdad? Y como le digo,
vivimos en un mundo espiritual, amados hermanos. Aunque para nosotros quizás parezca una broma, parezca esto así, amados hermanos, los demonios buscan la manera como infiltrarse, cómo meterse, amados hermanos, ¿verdad? Tanto así, amados hermanos, que en la antigüedad o en el tiempo de Jesús, hubieron varias gente que recibieron demonios, pero no a causa de estas cosas. Gloria a Cristo Jesús. ¿Sabe una de las cosas, amados hermanos, que nosotros podemos recibir o se pueden meter los demonios en una persona? Es gente, gloria a Cristo Jesús, que le gusta andar visitando esos lugares de peligro. Nosotros por lo general, ¿verdad? Siempre hemos sido personas o seres humanos curiosos. Si la persona que no es cristiana, o aún siendo cristianos, ¿verdad? Pero la gente que no es cristiana, si le dicen, mira, en esa casa que está ahí, esa casa está embrujada, y ahí asustan. Pero a ellos, amados hermanos, la curiosidad les gana y quieren irse a meter a ese lugar, ¿verdad? Y se van a meter y cuando menos se acuerden salen diferentes de ese lugar. Hay gente, gloria a Cristo Jesús, que les gusta ir a estos lugares cuando alguien está haciendo un rito satánico. Yo me acuerdo cuando yo era algo niño, en mi casa, gloria a Cristo Jesús, no muy lejano de mi casa, había una persona que practicaba estas cosas. Y mire, a mí se me gustaba estar limpiando por una rajadura que había ahí. Porque para mí era bien curioso todo eso, lo que ella hacía. Cuando quemaba su incienso, cuando prendía las velas, cuando hacía cosas en la tierra, cuando ella lloraba, para mí me hacía reír. Más sin saber que quizás yo también me podía ganar una parte de eso. Ella no me miraba, pero los demonios sí estaban mirándome. Ella quizás solamente miraba lo que estaba haciendo, pero los demonios, esos sí estaban a la expectativa, porque no solamente era uno, son millones, como le estoy diciendo. Y de repente un niño, por andar de curioso, eso es lo que se puede ganar. Por eso algunas veces, cuando hay liberaciones, eso lo más alto hasta después, para la tercera parte o lo que sea de las enseñanzas. Porque después vamos a hablar, amados hermanos, de cómo liberar, cómo saber una persona cómo está endemoniada. Cómo saber, amados hermanos, si una persona verdaderamente está endemoniada o simplemente que quiere llamar la atención de la iglesia. Sí, bendito Dios. Porque hay gente que aparenta solamente para que digan algo, pero si no están endemoniados. Pero miren, los demonios no bromean con nadie. Pero hay gente que actúa como que estuvieran endemoniados y uno no sabe qué es lo que tiene verdaderamente. Porque por alto actúa como que estuviera y por otro no, y uno ya no sabe cómo que está la situación ahí. Así que poco a poco, amados hermanos, vamos a ir infiltrando, vamos a ir hablando de esto, porque ya la hora se nos fue. Gloria a Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, vamos a seguir hablando poco a poco. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pregúntele a su líder de reunión. Pregúntele a su esposa, a su esposa. Pregúntele a su pastor. Si no quiere, mire esos videos, yo los paso algunas veces. Yo en vez de estar escuchando cosas, hermanos, de predicadores que ni conozco, cuando voy manejando, yo mire, voy escuchando las predicaciones de aquí mismo de la iglesia. Voy escuchando alabanzas ahí, mire, voy manejando y voy cantando con los hermanitos que yo conozco de la iglesia. ¿Verdad? Ahí uno puede poner, amados, la verdad que yo no entiendo por qué usted dijo esto. Yo no me voy a enojar. Y déle un like para abajo si usted no quiere, no se preocupe. Yo no me voy a rendir por eso. Si no le gustó, no le gustó. ¿Verdad? Es muy difícil que uno que le guste la enseñanza a todos. Sí, bendito Dios. Si ni a Jesús cuando él predicaba dice que crujían los dientes escuchándolo. Dice que les ardía por dentro la verdad. Crujían los dientes con intenciones de matarlo, dice la Biblia. Y más en cuanto más a uno, más hermano que medio enseña, no le va a caer bien un par de ahí que están ahí, ¿verdad? Entonces, como le digo, si tiene alguna pregunta, ese es algo natural, alguna pregunta, alguna inquietud, o de algo que usted considere que necesita ayuda en esa área, gloria a Cristo Jesús. Porque Jesús, gloria a Cristo Jesús, hacía varias cosas, gloria a Cristo Jesús, que nosotros, amados hermanos, podemos averiguar. Vamos a dar un último texto, libro de la Biblia. Vamos a ir al libro de Deuteronomio 18:10. Gloria a Dios. Recuerden, amados hermanos, que la enseñanza no es lo mismo como la prédica evangelista, donde uno, ¿verdad?, sino que más de poner atención y oído a esto. Gloria a Cristo Jesús. Libro de Deuteronomio 18:10. Si alguien lo tiene, amados hermanos, gloria a Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. 18:10, hermano. Diga, hermano, amén. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Bendito Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vemos, amados hermanos, lo que estamos hablando, lo que resumimos. De no meterle usted miedo a sus hijos. ¿Verdad? En ese resumen de ese texto de la palabra, lo sentimos que el Señor, ¿verdad?, está confirmando lo que estamos diciendo en este lugar.
¿verdad? Que el Señor está en desacuerdo absoluto, gloria a Cristo Jesús, cuando nosotros hacemos tales cosas, ¿verdad? Más adelante, amados hermanos, como digo, vamos a estar hablando, gloria a Cristo Jesús, de estas cosas, ¿verdad? Aleluya. Que no es lo mismo que esté alguien endemoniado a que alguien tenga, amados hermanos, ¿verdad? Opresiones satánicas, que es una cosa muy diferente. Muchos dirán, amados hermanos, yo tengo una pregunta, voy a hacer una pregunta yo solo. ¿Habrán cristianos endemoniados en medio de la iglesia? Pues eso dependería, ¿verdad? Dependería del sometimiento de cada cristiano. Dependería de la santidad, de la obediencia, de su búsqueda, ¿verdad? De todo eso dependería. Ahora bien, habemos cristianos o hay cristianos, por decir así, amados, que buscan bastante de Dios. Hay cristianos que son bien sometidos al Señor, de una manera u otra tratan la manera de agradar a Dios, pero aún así, algunas veces hay gente, gloria a Cristo Jesús, que son perseguidos por los demonios. En la noche, usted quizás sentirá como que anda alguien caminando por ahí, usted siente miedo, su voz se acorta, usted entra en un pánico, usted no haya cómo orar, cómo decirle, cómo clamar a Dios. No sé cuántos han pasado esa experiencia, ¿verdad? Que en su cama usted ha sentido como que un ser sobrenatural está ahí queriéndolo atormentar, metiéndole temor, metiéndole miedo. Usted quiere orar, usted quiere clamar a Dios, mas sin embargo no puede hacer nada. Hay una respuesta para eso, ¿verdad? Los cristianos verdaderos, los cristianos que buscan de Dios, no pueden estar endemoniados, pero sí pueden ser atormentados por un demonio. En otras palabras, sí usted puede tener, gloria a Cristo Jesús, que un demonio personal le persiga a usted, ¿verdad? Eso lo podemos ver, amados hermanos, porque recuérdense que la Biblia, gloria a Cristo, habla que muchos hombres de Dios tuvieron problemas con su estado, gloria a Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, que muchos demonios querían hacerlos caer de una manera u otra. Muchos de nosotros quizás hemos experimentado eso, especialmente el hombre y la mujer que busca de Dios. No sé cuántas veces ha pasado que en su cuarto usted ha tenido lucha directamente, pero con un demonio directamente, ¿verdad? Tanto así, gloria a Cristo Jesús, que usted hasta puede recibir golpes físicos sin que nadie lo haya tocado, ¿verdad? Pero esto es algo más allá, amados hermanos, de lo que vamos a estar hablando en la siguiente parte de esta enseñanza, gloria a Cristo Jesús. En una ocasión, mi mamá o una persona, yo le digo mamá, pero no es mi mamá, sino que yo le digo, ¿verdad? Por respeto a esta persona. Ella me decía, mire hermano, yo tengo un problema, me decía ella. Mire que yo trato la manera, hermano, me decía ella, de buscar de Dios. Yo procuro, me decía ella, estar en oración y en ayuno. Pero fíjense, hermano, que cada vez que yo estoy orando, yo siento como que algo me golpea, me decía ella. Yo siento como que algo me lastima el cuerpo y siento como un cansancio en ese momento y siento como que mi mente se me pierde de la oración, me decía ella. Pero ese no es el problema, hermano, me decía. ¿Sabe cuál es el problema? Me decía. Que cuando me levanto, yo amanezco con golpes en mi cuerpo, me decía. Yo amanezco con golpes como moretes, como golpes como que alguien me haya golpeado. Y eso tiene una respuesta bíblica, amados hermanos, ¿verdad? Sabemos que nuestros adversarios, como estamos leyendo en el libro de los Efesios 6:12, que hay demonios que tienen mucha fuerza, amados hermanos. Entre más pecado tenga la humanidad, más fuerza agarran ellos. Entre más brujería haya, para ellos más puertas y ventanas se abren para que ellos puedan trabajar libremente. Pero todo eso vamos a estudiarlo más adelante, amados hermanos, buscando la manera cómo cubrirnos nosotros de eso, de estas cosas. Póngase de pie, amados hermanos, ya que me pasé un poco el tiempo, aunque no parezca, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Siempre recordándole, amados hermanos, que en el nombre de Jesús, no con la sangre de Jesús, sino en el nombre de Jesús, es que los demonios se sujetan. Amén, así es. Sin importar qué tan fuerte, cuántos años tenga de vivir en un cuerpo, cómo haya llegado, en el nombre de Jesús todo demonio se sujeta. El mismo diablo puede ser, pero en el nombre de Jesús tiene que obedecer. Bendita sea la gloria de Dios.